Hola, hola chicas, gracias una vez más por darle play a este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayoli, es un placer saludarle. Hoy les estaré compartiendo el House Tour Primavera Pascua para este 2026. Espero sea de su agrado y sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Así estuve decorando mi entrada. Ese conejo lo compré el año pasado después que acabó la temporada en All Time Pottery en un super descuento. Esas macetas las estuve haciendo aquí en el canal. Los toparios los compré en TikTok Shop el año pasado. Esa corona la estuve comprando también después que se acabó la temporada el año pasado en All Time Pottery y estuve haciendo una manualidad con ese conejo que también fue comprado en dicha tienda. Después les voy a traer paso a paso cómo lo estuve recreando. Entrando aquí a mi casa estuve colocando esta corona que ya tengo de años atrás y se me había olvidado que la tenía, la estuve encontrando y la estuve colocando después que decoré aquí la sala. Aquí en la mesita yo había colocado este conejo con un huevito, pero estuve encontrando esta preciosa coneja con esos tonos rosita y con esos ramos de flores y un moño coquete a la parte de atrás y la estuve colocando al lado de este hermoso conejo. Estuve haciendo ese cambio. Miren qué bella luce la conejita por la parte de atrás. A mí me encantó. En mi mesita de entrada todo quedó igual. En el mueble de la TV estuve cambiando el huevito de la mesita para aquí, para esta parte de aquí. Estuve también cambiando la imagen. Mira qué bello esos conejos con esos moños rosas.
El huevito que estaba en la mesa de TV lo estuve pasando para acá, al lado de esta conejita. Y aquí están mis bellas flores, las amo. Con estos hermosos cojines que también los estuve comprando recientemente en HOME-DECOR. Así estuve decorando mi cocina.
Bueno, mis amores, hasta aquí el final de este video. Déjenme saber en los comentarios qué les estuvo pareciendo esta decoración para Primavera Pascua, que yo la estaré leyendo con mucho amor y cariño. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y si Dios nos permite, nos vemos muy pronto en otro video. Adiós.